Pero aquí viene, vamos a empezar a analizar algunas cuestiones interesantes con respecto a la anunciación. Siempre que vamos a hablar de un héroe, va a haber una anunciación que va a avisar, que va, como en caso de lo que pasó con Sansón, que hubo una anunciación. Entonces vemos que hay una anunciación con Miriam para avisarle de que va a concebir del Espíritu, pues de acuerdo al relato. Y yo quiero que observen ahí en la pantalla, les puse ahí esta parte que dice: desde 1863, la narración de la infancia de Jesús, de acuerdo a la Biblia cristiana, redactada por los evangelistas Mateo y Lucas. Acuérdense que eran personas anónimas, no se sabía quiénes eran. Y se han llamado la atención de algunos investigadores como Sharpe, que escribe, fíjense lo que escribió: en cuanto a las representaciones en las paredes del templo de Luxor, tenemos la anunciación, el nacimiento y la adoración del rey, tal como se describe en el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas. Y puesto que tenemos la certeza histórica de que los capítulos del Evangelio de Mateo que nos relatan el nacimiento de Jesús son una adición posterior y no existía en el manuscrito primitivo, parece probable que los dos capítulos poéticos de Lucas no son históricos, sino que están extraídos de narraciones egipcias sobre el nacimiento milagroso del rey. Ahora, si se dan cuenta, hemos estado hablando constantemente que Mateo y Lucas, pues los escritos originales primitivos, los primeros, pues no traían lo que es la concepción, la anunciación y todo lo que sabemos de los dos capítulos, porque Lucas, los escritores y redactores de Lucas y Mateo, tomaron como base el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo. Sin embargo, en este punto que está interesante, igual empezaron ellos, pero después se les adicionó estos dos capítulos, haciéndolos completamente diferentes, ¿sí? O sea, estos dos capítulos, si tú se los muestras y quieres, vamos a decirlo así en el lenguaje de antes, de evangelizar a un judío, pues no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque simplemente estás mostrando a un hombre Dios, a un semidios, y de acuerdo al judaísmo, pues así no es, ¿no? La idea que tienen los egipcios del más allá evolucionó en el transcurso de los años. Dice: a su muerte el faraón, asimilado a Osiris, se elevaba a los cielos, desde donde gobernaba glorificado. Vayan checando el dato, mis amados, porque esto es importante, aunque no vamos a tocar ahorita exactamente el tema de la resurrección, porque ese es un tema, pero lo vamos a hacer en los cursos que vamos a ir avanzando paso a paso. Dice que se elevaba a los cielos. Se checa el dato de dónde viene todo esto. Dice: más tarde este privilegio se extendió al conjunto de los egipcios, que desde entonces, gracias a Osiris, escapaba a la muerte definitiva, es decir, se escapaba a una segunda muerte. Ahora, chequen el lenguaje, chequen las doctrinas, chequen las mentalidades, ¿sí? Como en Egipto hablan, en Egipto circuncidaban, en Egipto bautizaban, en Egipto hablaban de una segunda muerte, hablaban de la vida eterna, de una vida después de, y era vida eterna. Por eso hacían unas sepulturas, unas ahora sí que pues de todo digno de un rey, ¿verdad? De los que tuvieran dinero para poder prepararse para la siguiente vida. Entonces, todos estos temas, fíjense de dónde vienen, de dónde se manejan, y pues esto es importante. Dice que se elevaba. Voy a leerlo esta parte de otra vez. Dice: la idea de que tenían los egipcios del más allá evolucionó con el transcurso de los años, hablando de los egipcios. A su muerte el faraón, asimilado a Osiris, ojo con eso, se elevaba a los cielos, ¿ok? Y desde donde gobernaba glorificado. Si ustedes se dan cuenta, en el cristianismo están en el lenguaje diciendo que Yeshua es rey, ¿sí? Cosa que no es cierto, y que Él está desde los cielos gobernando. Entonces, ¿de dónde viene? Chequen ustedes toda esta información. La modificación progresiva del papel del faraón hemos creído, dice, preferible en este caso partir de los textos de la Biblia cristiana que relatan la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, confrontarlos con las concepciones egipcias, como lo estamos haciendo ahorita.
¿Por qué? Porque vamos a la par de lo que los egipcios pensaban, de los que egipcios estaban en sus doctrinas y cómo ellos, de alguna manera, hay una gran influencia en la Biblia hebrea, pero también en la Biblia cristiana, en estos conceptos. La historia confirma, dice aquí, que el cristianismo egipcio, y ahora sí que el cristianismo y su Biblia están cargados de la cultura egipcia helénica o helenística. Los autores anónimos de los evangelios se deduce que sabían leer eriático, demótico, griego, estaban inmersos en los círculos sacerdotales de Alejandría. Bueno, en este punto hemos estado hablando constantemente, lo hemos dicho, que Alejandría tenía una biblioteca enorme con más de 700,000 documentos, ¿sí? Tanto griegos, egipcios, cuentos, en fin, mitos, tantas cosas, y los historiadores, los filólogos piensan que estas personas anónimas que escribieron los evangelios no eran cualquier papanatas, como decimos en México, no eran cualquier pelagatos también, o sea, no eran ignorantes, eran personas preparadas, eran personas que sabían, eran personas, vamos a decir, estudiadas, leídas. Entonces sabían, conocían, si conocían de alguna cuestión de literatura de otra cultura, en este caso griego y egipcio, es porque sabían leer. Entonces tenían esa facilidad de leer, pero también de redactar y de alguna manera traer la idea y plasmarla, ¿sí? Para poder levantar a su héroe. Ok. En el relato de Mateo, más que una biografía, es un comentario bíblico que apunta a demostrar el cumplimiento de las Escrituras. Hemos dicho esto. Pone todo lo que está ya en la Biblia hebrea, de alguna manera hacerlo encajar perfectamente en Yeshua. ¿Okay? Como Mateo 2 del 1 al 12, donde Yeshua primeramente dice es el nuevo David. Ay, Dios santo, con Google. Yo no sé de dónde, no sé de dónde se le ocurre hablar, pero bueno, cosas que suceden cuando está uno grabando, ¿ok? Bien, regresemos. Oh, Dios santo. Bien, regresemos. Entonces estamos hablando que Mateo es un comentario bíblico y donde del capítulo prácticamente 2, del 1 al 12, hablan del nuevo David, ¿sí? Sobre todo en el versículo 2 y 6. Hablan de un nuevo David. Chequen estas palabras de un nuevo David, un nuevo Salomón, un nuevo Moisés, ¿sí? Entonces estaban buscando personajes que son héroes en la memoria colectiva de Israel. Entonces estaban mostrando que Yeshua cumplía precisamente las profecías del Emmanuel. O sea, este nombre fue agregado prácticamente por el escritor de Mateo, que está citado precisamente en 1.23, y esto habla de Isaías 7.14 a partir que habla de 2 de Samuel 7.5 al 16, ¿no? Donde está mostrando precisamente eso, de hablar del punto de un nuevo David, un nuevo Emmanuel, lo que es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces mostrando que Yeshua era Dios, que Dios estaba con nosotros. Vayan checando todo esto que se armó. Y dice, sobre él brillará una luz. Está hablando en el Isaías 9.1, el astro mesiánico, que también habla de Números 24.17 con este profeta. Y fíjense cómo este profeta de alguna manera vio, según el relato de Números, una estrella, un astro, hablando de un personaje, de un caudillo, de un líder, ¿ok? Porque esa era la manera astrológica de hablar de los grupos, de las naciones, de que iban a tener un caudillo, iban a tener un rey, alguien que los dirigiera. También habla de que será pastor de Israel, reunificando prácticamente al pueblo, a las dos casas, ¿sí? Acuérdense que las dos casas, según la historia, pues prácticamente
no estuvieron unidas, sino hasta después fueron unidas, ya después de la muerte de Saúl. Bien, según de Israel unificado, según de Samuel 5:2 y Mateo 5:1. De alguna manera, el escritor de Mateo está buscando unificar, ahora sí que a través de Yeshua, que se va a unificar todo Israel. Pero si tú analizas, vas a darte cuenta que Israel ahora sí que fue unificado prácticamente tomando la tierra, que los que regresaron fueron judaítas, pero que tomaron la tierra del reino del norte, el reino del sur, y ahora sí se conformó como Israel y tomaron el nombre de Israel. ¿Okay? Eso está en la historia de cómo se formó el pueblo de Israel. También dice, él es también, ya hablando de Yeshua, el nuevo Salomón, tenemos el nuevo Jacob de Israel, el nuevo Moisés, y hay varios versículos, por ejemplo, hablando de Salomón, Primera de Reyes 10:1-13, Salmo 72, Isaías 9:5, Isaías 11 del 1 al 5, esto hablando con Salomón. Pero también en Mateo 2 del 13 al 23 aparece al mismo tiempo el nuevo Jacob, ¿sí? Cuando está hablando de cuando van a Egipto y vuelve convertido en un símbolo de un pueblo numeroso, hablando de Génesis 46 del 1 al 4. Entonces fíjense cómo dice, Yeshua fue a Egipto y regresó de acuerdo al relato de los escritores de Mateo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían que relacionar a Yeshua con Jacob. Ahora la pregunta es, ¿realmente fue a Egipto? ¿Ok? Esa es una pregunta importante. Ahora, también lo relacionan como un Moisés en el capítulo 2 de Mateo 13 al 23 también, que escapó de la matanza de los niños, como sucedió en Egipto, de acuerdo al relato de Éxodo, y que ahí lo están relacionando, como dicen precisamente aquí lo que acabamos de estar leyendo, Mateo 1:22, Mateo 2:3 al 4, Mateo 2:3 y el capítulo también 4:19 y Números 23:22. Entonces, de alguna manera hubo una matanza, de acuerdo al relato de Éxodo, una matanza de niños, de acuerdo al relato del Éxodo. No se sabe, ¿sí? Porque acuérdense que el Éxodo, como hemos visto, el Éxodo tal como lo pintan no sucedió. Bueno, ahora, aquí hay algo interesante. De acuerdo a la historia, los historiadores, no hay ningún registro que haya sucedido una matanza de niños, como lo dice precisamente el libro de Mateo. ¿Okay? Como los dicen los evangelios, Lucas, Mateo, con las matanzas, con los censos, o sea, no hay nada registrado. ¿Okay? Quizás a los escritores ahí se les escapó esa información, pero no hay nada registrado. Entonces, pues, ¿qué significa? No sucedió. ¿Ok? No hay nada registrado al respecto de matanza de niños. Con esto quiero decirles que Herodes sí era una persona tremenda, el Herodes el Grande, que murió precisamente en el año 4 antes de la era cristiana. Por eso se piensa que Yeshua pudo haber nacido entre el año 6 y el año 4, ¿ok? Antes de la era cristiana. Pero Herodes sí era un personaje asesino, pero asesinaba o asesinó gente de su propia familia que pudiera ocupar el trono, ¿ok? Entonces, eso sí hay datos históricos registrados.